la seguridad, los cierres de los locales, la recesión, el niño que viene. Por la libertad, la democracia y los emprendedores del Perú, sí, juro. Su actividad como congresista de la República se convirtió en su primer cargo de elección popular recién a los 58 años de edad, pero su vida política empezó mucho antes. El fallecido primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, inició sus debates públicos y su activismo desde su etapa como estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde aspiró a distintos cargos en la Federación Universitaria. Desde el año 81, Nano ya tenía ciertamente inquietudes políticas propias, digamos, del ambiente universitario de la época, en un contexto en el que el Perú regresaba a la democracia después de 12 años de dictadura militar. Fue candidato al Centro Federado de Letras por una agrupación independiente en la que yo compartí con él candidatura al Centro Federado de Letras. Contrario a lo que muchos podrían pensar en la actualidad, en aquellos primeros años de vida política, Guerra García era un firme militante de izquierda y seguidor del Partido Socialista Revolucionario, liderado por el general del Ejército Leonidas Rodríguez Figueroa, personaje cercano al dictador Juan Velasco Alvarado. Él fue originalmente adherente al Partido Socialista Revolucionario. Pese a tener convicciones profundamente religiosas, le pareció que era la opción más viable, y como confesó en alguna oportunidad en una entrevista, que al viajar a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, logró decepcionarse absolutamente de estos disparates que el marxismo-leninismo suele esparcir en el mundo. Eso fue lo que más bien lo empujó a una tendencia más moderada, más liberal, sin perder el sentido social, por supuesto, de la acción política. El doctor Alfonso Barrantes Lingán. En 1990, Hernando Guerra García postuló al Congreso en las filas de la izquierda socialista de Alfonso Barrantes, pero no tuvo éxito. Ese mismo año ocurrió su primer gran acercamiento al fujimorismo y trabajó en el diario oficial El Peruano, e incluso en el año 1994 fue nombrado encargado de dicho diario. A inicios de los 90 él fue cercano a ese primer fujimorismo. Incluso después del golpe del 5 de abril, Nano estuvo efectivamente en El Peruano, tuvo ahí en el diario oficial una participación activa. Durante algún periodo incluso llegó a ser el director encargado del Peruano. Continuamos con Somos Empresa. Luego de esta etapa, aprovechó su talento para la comunicación para dedicarse de lleno a la promoción de la micro y pequeña empresa a través de su programa de televisión llamado Somos Empresa. Les aseguro que de acá a algunos años ustedes van a poder mirar hacia atrás y van a poder decir, bacán, mira cómo conseguí esto. Sin embargo, la política siempre estuvo presente y fue precandidato presidencial de Fuerza Social en el año 2010, el mismo partido de Susana Villarán. Para el 2016 logró postular a la presidencia con otro partido polémico. Esta vez, Solidaridad Nacional lo acogería. Fue muy crítico entonces con el fujimorismo, que también estaba en la competencia política. Tuvo este regreso a las filas fujimoristas con las que evidentemente volvió a ser, o llegó, mejor dicho, a ocupar un escaño como congresista de la República, ¿no? En esa etapa, en Solidaridad Nacional, protagonizó algunos hechos muy recordados, como cuando se encadenó en Palacio de Gobierno. En aquella época era habitual escuchar a Guerra García criticando a Keiko Fujimori. Keiko es una chica aplicadita, que nunca ha chambeado, nunca ha generado riqueza, nunca ha dirigido una empresa.
es capaz de hacer todo por querer llegar al poder. Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional. Sin embargo, nada de esto fue impedimento para que Hernando Guerra García se una a Fuerza Popular en la campaña del 2021 como jefe de plan de gobierno y como candidato al Congreso. Creo que el deseo de Nando de prestar un servicio al país y de querer contribuir desde cualquier trinchera le permitió este paso hacia el fujimorismo y como bien ha señalado Keiko Fujimori, lo ha hecho mostrando bastante identidad, lealtad y consecuencia. Podremos discrepar muchísimos quizás de esta opción política, pero eso no significa reconocer en Hernando Guerra García haber buscado esta identidad de manera transparente, honesta y por supuesto entregada. Le sumó a Fuerza Popular. Me parece en ese sentido, más allá de discrepancias o divergencias, que Hernando Guerra García, de una u otra manera, fue una suma importante, democrática y políticamente hablando, para Fuerza Popular. La política siempre fue parte de la vida de Hernando Guerra García. Su padre, Roger Guerra García, fue congresista en 1995 por el partido Unión por el Perú, donde apoyó la figura de Javier Pérez de Cuéllar, además de ser viceministro de Educación en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Hernando Guerra García falleció ocupando un importante cargo como primer vicepresidente del Congreso y también había presidido una de las comisiones más importantes del Parlamento, como la de Constitución, además de ser el vocero de la bancada fujimorista en el primer año del periodo parlamentario.